Muy buen día, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Es lindo estar aquí y tener la oportunidad de ser la portavoz de la palabra, esperando que el que habla en esta mañana a ustedes no es tanto mi voz, pero el Espíritu Santo aplicando esta palabra y su palabra a sus vidas, a sus corazones. Y bueno, el tema de la alabanza era gozo. Voy a poner un poco de la contraparte en el mensaje, pero recordamos que el gozo, cuando Pablo, en Filipenses es el libro de gozo, pero ¿dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel. Cuando él dijo regocijar, él estaba sufriendo en la cárcel injusticias. Entonces el gozo no es algo que experimentamos como una alegría perpetua, pero es algo que nos sostiene aun cuando los momentos son difíciles. Aun cuando son, a veces pensamos insoportable, pero la palabra dice que no vamos a soportar nada que no podemos soportar. Y es mirar adelante, saber que todo tiene un propósito. Porque hoy en día hay muchos mensajes que dicen, si eres cristiano, no debes sufrir, no debes tener enfermedad, debes estar andando en un auto de 0 kilómetros. Pero en la realidad es completamente al contrario. Si leemos la Biblia, que los sufrimientos, las dificultades, las pruebas van a venir. Si pensamos un momento, no necesita abrir el pasaje, no es el pasaje principal. En Lucas 19, 8 al 10, Zaqueo, cuando llegó a Cristo, era un hombre importante, un hombre rico. Pero cuando la salvación vino a su casa, ¿qué pasó? Le dejó todo. Seguramente como estaba en un trabajo corrupto, un trabajo que no honró a Dios, que robó a la gente, ni podía volver a su trabajo. Le regaló 50% de sus bienes a los pobres y después dijo, si he robado a alguien, voy a dar 4 veces más. Él, como el jefe de cobrador de impuestos, probablemente casi todos sus bienes eran robados. No había prosperidad para Zaqueo. Básicamente regaló todo su dinero, todos sus recursos. Como dije, casi seguro no podía volver a este trabajo corrupto después. También hay un misionero del siglo pasado, inglés, C.T. Studd, ha mencionado a él en otras ocasiones y si me recuerdo al final voy a volver a su historia. Pero él era parte de un grupo llamado el 7 de Cambridge. El 7 de Cambridge era estudiantes de familias ricas, todos estudiantes en la Universidad de Cambridge, uno de los mejores no solamente de Inglaterra, pero el mundo. Y destinados porque tenían familias poderosas, familia con dinero, de estar personas de la alta sociedad, posiciones importantes. Además que esto, hay un juego en Inglaterra llamado cricket, que quizás no importa si no conoce de qué estoy hablando. 2 equipos de 11 personas vestidos en blanco con
su bate, no es béisbol, es muy de las colonias británicas, aunque otros países juegan. Y él jugaba este deporte para Inglaterra. Era un internacional deportista. Y en su tiempo muy conocido, muy famoso. Y le dejó todo para ser un misionero pionero en África. De sufrir, de estar en un lugar donde no había comunicación, no había tiendas, no había posición. Y malentendían un poco porque tenía la fama de estar llamado como un mago, un curandero, especialmente en los últimos años de la vida. ¿Y por qué? Porque él había tenido dentaduras falsos y podía sacar sus dientes y poner sus dientes como los que tienen dentaduras. Imagina eso en África, en el centro de África hace 100 años atrás, uno que podía sacar sus dientes. Ellos no podían entender que era una cosa médica y para nosotros no sería gran cosa. Pero él le dejó todo para seguir la palabra de Dios. También Zaqueo, al llegar a Cristo, transformó su vida completamente. Pero, ¿quién es nuestro ejemplo en esto? ¿Quién ha sufrido más que cualquiera? ¿Quién ha dejado más que cualquiera bajando del cielo para vivir entre nosotros? Es Jesucristo. Ahora abrimos la palabra a Isaías 53, que se va a ver que es el pasaje. Y es el pasaje del siervo sufriente. Pero cuando leemos la Biblia y leemos el Nuevo Testamento, no lo acaba duda que este siervo es Jesucristo. Los judíos que no creen que Cristo es el Mesías tratan de decir es alguien por venir todavía o es el pueblo de Israel. Pero actualmente cuando leemos el Nuevo Testamento y está citado allá, este siervo sufriente es nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a leer todo el capítulo 53 de Isaías 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y nos abrió su boca. Por cárcel
y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se disposó con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la palabra del Señor. Como dije, un poco largo, pero vamos a ver partes de todo este pasaje. No vamos a poder ver en detalle. En realidad podemos tener quizás varios sermones sobre este capítulo nomás. Todo un estudio, quizás todo un curso de Emmaus podemos escribir acerca de este capítulo. Pero vamos a ver algunas cosas y aplicarlos a nuestras vidas y nuestros ministerios, si podemos. El primero, es porque yo tengo al revés. Está. Ahora sí. Rechazado por su pueblo. Y primero empieza con una pregunta. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y los comentaristas, hay diferentes opiniones. Algunos dicen, la voz aquí es la voz de Israel, pero la mayoría dicen que la voz aquí, y yo estoy de acuerdo con ellos, es del profeta de Isaías, y está hablando de los otros profetas y los otros predicadores que predican el verdadero mensaje. Debe ser que el pueblo de Dios y el mensajero es la misma cosa, porque el mensaje debe estar el mismo para todos. Pero sabemos hoy en día que si escuchamos en la radio, no todo mensaje que dice que es el Evangelio es el Evangelio. Algunos enfatizan más en la prosperidad, algunos en las buenas obras y la bondad de Dios, pero no llegan hasta la cruz y el sacrificio de Cristo. Y aquí está diciendo, ¿quién ha creído el anuncio, el verdadero mensaje de la Biblia? Y hay, en mis notas he puesto 2 posibles respuestas. En realidad hay 3. Puede ser que todos han escuchado. Puede ser que ninguna ha escuchado. O puede ser que no muchos han escuchado. Y yo creo que es el tercero. Que sí había algunas personas, pero eran pocos. Porque si leemos el 52, versículo 15, dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, ¿quién responde a Cristo? Los gentiles, las naciones.
Es una llama de atención a los israelitas diciendo, esos reyes, aunque nunca han tenido el mensaje, no tenían la palabra de Dios, han creído y han llegado. Los que menos pensamos reciben la palabra. Y eso ha estado nuestra experiencia en la vida misionera. A veces predicamos y pensamos, a esas personas van a aceptar, o los adultos, ¿quién aceptan? Son los niños. Y ellos crezcan y ellos llegan a ser grandes hombres y mujeres para Cristo. Mañana hay bautismos en la Gran Vía. Y uno puede decir, yo fui hace un par de semanas, estas personas que han sufrido mucho, han tenido vidas difíciles, ¿cómo van a responder a la palabra de Dios? Pero chupan y reciben y mañana algunos de ellos van a estar bautizados. Y podemos a nivel humano decir, no, nos concentramos en los ricos, en el presidente, en su gobierno, en estas personas. Sí. No. Las personas que reciben no son los que pensamos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo? Pero dice que también en versículo 2, era un renuevo, un castigo tierno. ¿Y qué quiere decir eso? Indica que Cristo, humanamente hablando, era vulnerable. No tenía tras él los poderes de autoridad. Y también raíz de tierra seca. Puede indicar que no vino de una familia rica, o puede significar, porque dice en la palabra que se va a poner un rey para siempre y toda la humanidad. Que Cristo vino para ser el rey de un reino terrenal, el reinado de David, el reinado de Israel, que ya había cesado hace años. Era ya una tierra seca, una planta seca, pero Cristo va a estar en renuevo, la nueva planta que va a reinar y va a estar. Pero muchas veces cuando vemos, y no sé si ustedes han visto plantas en el desierto, en el norte de Chile, en el sur de Bolivia hay mucho desierto, y uno ve, y ve nada, excepto si hay un río abajo en el valle y todo está verde. ¿Y qué va a brotar de un raíz seca, que no tiene nutrientes, que no tiene nada? Y eso nos lleva a la próxima parte que dice en el versículo 2, que dice en la segunda parte, no hay parecer ni en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Hermanos, dice que no tenía ni parecer ni hermosura el mensajero. Eso no quiere decir que Cristo tenía una deformidad. Algunos tratan de explicar, era por los cargos de los pecados que había distorsionado su mirada. No creo que tenemos que ir a tal interpretación. No significa que Cristo era feo como ser humano. No tenemos que tomar tanto interpretación. Pero ¿qué quiere decir que no había hermosura en él? Que era un judío del Medio Oriente de su tiempo, que podemos pasarle en la calle y no sabemos a quién estuvimos pasando. No llamaba la atención como ser humano. Si recuerda que cuando Judas traicionó a Jesús, ¿con qué le hizo?
con un beso. ¿Y por qué? Porque los soldados no sabían cuál de los discípulos era Jesús. No era obvio, no estaba vestido diferente, no apareció diferente, apareció un hombre de su tiempo. Pero dice tampoco no había hermosura, tampoco era de las familias ricas y poderosas. Recuerdo que los reyes magos se fueron al palacio pensando que Jesús iba a estar allá y Herodes sorprendido, ¿quién es este otro rey que está subiendo en mi reino? Nacido en un establo, porque no había lugar en el mesón y por el embarazo de María no podía ir allá por contaminar tampoco, por eso estaba en el establo, puesto en un pesebre. Y recuerda que cuando José y María dedicaban a Jesús, a Dios, en el templo, le daba 2 tórtolas. Eso era la ofrenda del pobre. Un rico ofreció un cordero. Y también Jesús mismo, en un momento, en Lucas 9:58, no necesitamos, toma nota, también Mateo 8:20, que dice la misma cosa, que Cristo dijo, no tenía donde recostar la cabeza. No tenía casa propia. Y entonces la gente puede decir, ¿quién es eso? Y dijeron, es el hijo de carpintero, su mamá, sus hermanos están con nosotros. Y hasta sus propios hermanos no le creyeron a él. Entonces Cristo no tenía esta fama, fortuna, no estaba humanamente hablando uno que podemos identificar del montón. Y puede ser que es nosotros, la mayoría de nosotros, no somos multimillonarios. No vemos nuestras caras en la tele todos los días. No están haciendo fila para entrevistarnos después del culto. No somos famosos, poderosos. Podemos salir de aquí, estamos en el Transmilenio. Nadie nos mira 2 veces. Bueno, como soy extranjero me miran 2 veces, pero no porque soy famoso y rica, pero no hay muchos gringos en el Transmilenio. Pero no llama la atención. Pero en eso dedicamos a Cristo y aparecemos a Cristo, porque que Cristo tenía era su poder espiritual. ¿Dónde está la hermosura? Si cantamos canciones y a veces cantamos que Cristo es hermoso, ¿qué es su hermosura? Su carácter, su posición como Rey de Reyes ahora restaurado, su divinidad, su hecho que puede cambiar nuestras vidas. ¿Y qué debe ser nuestro atractivo? No digo que no debemos hacer un esfuerzo domingo de bañarnos y maquillarnos y estar aquí, especialmente si estamos compartiendo con una corbata, con un buen par de pantalón. Obviamente debemos hacer un esfuerzo, pero nuestro atractivo principal es como el atractivo de Cristo. Es nuestro mensaje, el hecho que debemos reflejar a Cristo y su carácter y su espiritualidad. No es tanto que podemos ganar un concurso de belleza. Es que nosotros debemos traer gente porque somos el fragancia a Cristo. Pero recuerda, aún en 1 Corintios dice que esta fragancia para los que están siendo salvos es olor grato. A los que todavía están en el mundo es una fragancia de muerte. Entonces, primera cosa, Cristo
estaba rechazado por su pueblo, dice su propio pueblo no lo recibieron. Y nosotros también no nos sorprende que la mayoría no quiere escuchar a nuestro mensaje. Pero seguimos predicando igual. No nos sorprende si la gente no nos encuentra atractivo o estamos invitándonos a todas las mejores fiestas de Bogotá. Cristo también. Y aun si nos invitan, nos van a encontrar excusas. En el Evangelio, Jesús dijo acerca de Juan el Bautista, ¿a qué han venido de escuchar? Pero ustedes dijeron que era un loco porque está vestido con cuero de animal, que vivía en el desierto. Y rechazaron por su forma de vestir, su apariencia. Pero también el Hijo de Hombre viene, Cristo, y va invitado a las casas y come y toma un vaso de vino y le dice, eso es un comilón y un bebedor. Entonces el mundo siempre va a encontrar una razón de rechazarnos, de alejar de nosotros. La persecución para los cristianos, quizás en Bogotá no es fuerte, pero Colombia está en la lista de los 50 países más perseguidos por ciertas zonas del país. Y en otros países llegan a Cristo con el peligro de muerte. Más cristianos han muerto por la fe en los últimos 100 años que en todos los primeros 19 siglos antes de eso. Y no está parando. Puede leer en la prensa cristiana porque a veces no llega a la prensa secular. Casi todos los días hay casos en Arabia Saudita, en la India y en otros lados donde gente han estado encarcelado o muerto por la fe. Pero sí rechazaron al Rey de Reyes. ¿Cuánto van a rechazar también a nosotros? Pero seguimos predicando. Porque Cristo era sufrido. Versículos 4 al 9. Hay una lista. Y no vamos a haber estado lindo, pero por tiempo que está corriendo, no podemos hacer toda la lista. Pero no sé cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Estar haciendo, y no sé si este año o el próximo, la resurrección de Cristo, la segunda parte va a salir, pero la pasión de Cristo es probablemente, históricamente, lo más que acerca a la realidad del sufrimiento de Cristo. Porque Él sufrió la persecución romana, no el castigo judío, porque el castigo judío dijo que nadie podía sufrir más que 40 azotes, no importa qué crimen habían cometido. Nadie puede recibir más que 40. Pero bajo los romanos, y él estaba en manos de romanos, estaba desmedida. Hasta encontrado para azotar con bolas, con espinas, que sacó la carne y instrumentos terribles que ni pensamos pensar. Pero cuando habla de sufrimiento, algunas de las palabras, la lista es solo de 4 y 9, hay otras palabras también en otros versículos y no va a estar completo, pero sufrió dolor, heridas, golpe, humillación, va traspasado como oveja,
molido, castigado, angustiado, afligido. Cristo no estaba sentado cómodo al lago del lago Galilea con una bebida fría y disfrutando el sol de Israel, pero sufrió. Y dice que sufrió por nuestros pecados, por nuestra causa. Él que no conocía nada de pecado, bajó del cielo y sufrió. Y la Biblia promete sufrimiento y pruebas a sus seguidores. Me preocupa que a veces en Inglaterra, aún quizás aquí, en Bolivia, ser cristiano no es demasiado difícil. Quizás nos llaman algunos nombres, nos pasan por algunos trabajos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos temor que mañana cuando levantamos va a estar un golpe a la puerta y las autoridades llevándonos a la cárcel por ser cristianos? No creo que ninguno de nosotros despertamos así. Pero la Biblia promete que más que cerca el segunda venida, más que va a venir la persecución. Pero en la persecución es donde el Señor obra y traiga avivamiento y cambio, porque los verdaderos cristianos quedan y los verdaderos cristianos viven su fe con convicción. Ya mencioné que en los últimos 100 años más han muerto por la fe que en los primeros 19 siglos. Más personas en la cárcel ahora. Pero yo recuerdo cuando yo empecé en el barco misionero Logos 2, había un hermano de Sudán, varios hermanos de Sudán, pero había uno, estaba contando su testimonio, dijo, subimos en la plaza principal de nuestro pueblo y las autoridades musulmanes nos llevó a la cárcel por predicar el evangelio. Y dijimos, ¿cómo sentías? Y él casi con risa contó y dijo, bien, porque allí podemos predicar a los prisioneros y a las guardias y ellos no podían salir y no podían callarnos y predicábamos el evangelio. Aún en la cárcel, y era un ejemplo. Eso es más que 30 años atrás que escuché este testimonio, pero hace este impacto. Y hermanos, a veces nos quejamos, ay, mi familia me rechaza, mi familia no me invita aquí, no quieren hablar conmigo porque soy cristiano. ¿Cuánto sufrió por nosotros Jesucristo? ¿Cuánto daba por nosotros esta lista de sufrimientos? Y nosotros a veces quejamos un poco de incomodidad por ser cristiano o no recibir un ascenso por ser cristiano porque somos honestos y están buscando a alguien que puede mentir por ellos. Hermanos, no todos nos van a entender y algunos nos van a rechazar. Yo conocí a otro musulmán, ex musulmán convertido cristiano en el barco, que era parte de Hamas y antes de ser cristiano, y ahora estamos escuchando mucho de Hamas. Pero dejó Hamas para ser cristiano, su misma familia estaba buscándole para matarle, ordenado por Hamas, y tenía que esconder, tenía que tener cuidado. Hermanos, si sufrimos inconvenientes para Cristo, seguimos adelante. Porque Cristo, siendo Dios, siendo perfecto, llevó sobre Él por nuestra causa un sufrimiento que creo que ni podemos imaginar y ni podemos acercar. Estoy leyendo en estos días el libro de Jeremías.
Y la cantidad de veces que pusieron a Jeremías en la cárcel solo por dar la palabra de Dios. Y el rey no le gustó la palabra y entonces lo encarceló. Seguimos adelante, hermanos, porque hay una razón, hay un propósito. No es un sufrimiento desmedido. Si sufrimos por ser torpes, de decir a uno, tú vas a ir al infierno, pecador, en una forma sin amor, una forma de juicio. Porque sí, tenemos que presentar que hay dos caminos, que las personas son perdidos, pero digamos la verdad en amor. Pero muchos somos torpes, muchos juzgamos a las personas. Si sufrimos por eso, es nuestra culpa. Pero como dice siempre Pedro, si sufrimos por causa de Cristo, seguimos adelante. Y había un propósito. Dice, por expiación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Ese es un término llevado del libro de Levítico. Y yo busqué una definición fácil para compartir, porque hay muchas definiciones en los libros teológicos muy complicados, muy difíciles. Pero dice, expiación es la eliminación de la culpa o pecado por medio de un tercero. Entonces, Él como tercero sacó nuestra culpa, nuestro pecado, muriendo en la cruz. Para justificación. Estamos ya en versículos 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Entonces era para justificación de nuestros pecados, de hacernos justos, de llevar nuestro pecado, de borrar o quitar el pecado. Y ese es el nivel humano. ¿Qué significa para nosotros? La expiación, Él tomando nuestro lugar, nuestro sustituto, justificándonos en los ojos de Dios si tenemos a Cristo. No ve a nosotros, pero ve a Él, el perfecto. Y borró, quitó nuestros pecados. Pero también había un propósito divino. Y es por la voluntad de Jehová, dice aquí. Por la voluntad de Jehová. Cristo no sufrió por sufrir, no era un sufrimiento sin sentido, pero tenía un propósito. Lo que el enemigo pensaba que era la victoria más grande que él había tenido sobre Dios, terminó en ser su derrota y la victoria de Dios más grande. Hermanos, a veces cuando estamos sufriendo, cuando la vida es difícil, cuando hay pruebas, recuerda, cuando el enemigo está haciendo algo grande, es porque Dios estará haciendo algo más grande. Y vemos eso en el sufrimiento de la cruz, esta injusticia, este pecado cometido en contra de Cristo, tenía un propósito más grande de quitar nuestro pecado, de reconciliar la humanidad con Dios. No era sin sentido, era por la voluntad de Dios. Y dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Capítulo 53 de Isaías, versículo 11. Ya hemos mencionado en la parte
qué significa para nosotros la justificación y también de llevar sus pecados. Pero ya hemos mencionado que era la voluntad de Dios. Pero también verá el fruto de esta aflicción. Esta aflicción en Cristo, su sufrimiento, era para traer fruto. ¿Y qué es el fruto? Mira a la persona al lado, porque va a estar en eternidad con ellos. Mira a ellos, ese es y puede ser, y ese es el fruto. Yo no sé si eso traiga bueno o malo, mirar al lado, pero ese es el fruto. Nosotros somos este fruto de su sufrimiento, que hemos recibido perdón, que hemos recibido a Cristo. Por lo menos la mayoría, pero si hay una persona aquí, puede ser uno de los adolescentes que viene con sus papás, pero nunca han aceptado a Cristo en sus propios corazones. Puede ser una visita. Una persona que viene todas las semanas, que nunca han aceptado a Cristo. No eres todavía parte de este fruto. Pero hoy tú puedes reconocer el sufrimiento de Cristo para ti, aceptar a Cristo en su corazón y su sufrimiento en la cruz para pagar el precio de tus pecados y justificarte. Y si quieres saber más, habla conmigo, o el hermano Luis David, o el hermano Luis, los tres luchos otra vez. Habla con uno de nosotros después del culto y con un tinto en mano, con mucho gusto, podemos explicar más acerca de qué es ser un seguidor de Cristo. Pero para la mayoría de nosotros somos parte de ese fruto. Parte de esto, que Cristo humilló, obedeció, para que Dios se quedó, aquí dice, se queda satisfecho. Dios está satisfecho con el pago, para que nosotros podamos conocer a Cristo. Entonces, hermanos, Cristo estaba rechazado por la mayoría. Cristo sufrió injustamente en una manera que ni podemos imaginar, pero Cristo tiene un propósito en eso para salvarnos y cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros también. Quizás el mundo nos rechace. Quizás sufrimos por ser cristianos, pero es con un propósito, que nosotros también predicamos este mensaje de Cristo y que Él es la esperanza por todo el mundo. Yo les prometí que al final del mensaje iba a volver a mencionar este misionero deportista C.T. Studd. Y cuando dijo, ¿por qué tú has dejado todo? ¿Por qué la fama, la fortuna, el dinero de ser un deportista en este momento uno de los más famosos de tu país? Y él respondió, si Jesucristo es Dios y murió y sufrió por mí y dio todo para mí, nada es demasiado para mí a dar a Él. Hermanos, aun si sufrimos, nos acercamos a los sufrimientos de Cristo. Nada es demasiado para nosotros. Entonces hoy, ¿cómo respondemos a que Cristo hizo y sufrió por nosotros? Entregamos nuestras vidas completamente, 100%, todos los días a Él. Oraremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje, este capítulo que nos has dado, que cuando vemos y casi lloramos de pensar qué costó Cristo, dando la seguridad, dejando la seguridad del cielo para vivir en este mundo tan cruel que le rechazó.
y tanto que sufrió por nosotros. Señor, hoy una vez más entregamos nuestras vidas completamente a ti. Entregamos todo, Señor, y decir, vamos a obedecer. Cuesta que cuesta, y si no es fácil, Señor, pero ayúdanos, darnos la fuerza de seguir adelante y de cumplir, Señor, tu mandato de ahora llevar este mensaje de Cristo a los que todavía no te conocen y que le necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.